info en La Fatria es primero blogspot, byronbarranco.com, jovenesconnorona.org, la revoltosa df blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com. En Frida Guerrera, Blogspot MX, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, desde Red Puente Sur hacia Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones allá, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay salimos al aire y mandamos un saludo a sus auditorios en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en la red de 7 radios de Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, en Radio SFM Nueva Helvecia Colonia, en Ecuador en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM en Radio Gualcho en Tegucigalpa, en España en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones en donde estamos, señor Saldaña. Le recordamos al auditorio que pueden comunicarse con el señor Saldaña a su Twitter, @SaldanaJorge, y que pues también pueden escucharnos en su móvil, entrando a la web de Radio La Nueva República. En la barra de la derecha están los iconos dependiendo de la plataforma que usen, y los audios y los videos de este programa están disponibles a partir de las 12 del día en la web de Radio La Nueva República, por si algún día no llegan a tiempo a escucharnos en vivo. Pues es todo, señor Saldaña. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Bueno, por primero debo decirte que recibí una amable carta de Víctor Hernández, me parece que se llama, de Baja California, que tiene su portal. Muy gentilmente, muy amablemente, me dice que está comenzando y que cuánto le cobramos. ¿Cómo te vamos a cobrar, compañero? Te agradecemos muchísimo que te adhieras o que seas un eslabón más, o no sé cómo se diga, que te cuelgues, o pon el adjetivo que quieras, de esos adjetivos modernos que hay, para que formes parte de nuestra unión, cadena, amistad, fraternidad, como sea. Y entonces, Víctor, tú dispones, se agrega a los muy recientes de Jalapa, del señor Bachet, me parece su apellida, a los de Chiapas, a quien saludo con mucho gusto, a todos los de Sudamérica, muchas gracias. Eso sí, ustedes no son, ¿cómo diría yo? No son cadenas nuestras, son de ustedes. Si ustedes gentilmente piensan que lo que decimos aquí puede ser de utilidad, ustedes disponen, Bueno, dicho lo anterior, ¿qué me decías que estaba muy importante para que tratáramos esta alegre y luminosa mañana en el Distrito Federal? Adelante. Acá una alegre y luminosa mañana, pero ensombrecida por una explosión que hubo en una planta que está en el kilómetro 19, Reynosa, Monterrey, una planta de Pemex. Hasta donde sabemos, pues hay 29 muertos, 40 y tantos heridos, 7 desaparecidos, y bueno, fue una cosa verdaderamente impresionante, señor Saldaña. Es el segundo siniestro muy grave que ocurre en instalaciones de Pemex en Tamaulipas, y pues estuvo tan fuerte que una persona salió disparada a 200 metros. La tragedia fue controlada en 2 horas. Los bomberos de Pemex pues son gente muy capacitada. Vinieron también bomberos de Mission, Texas, los de Hidalgo y los de McAllen no llegaron, pero se pudo detener la conflagración. Hay mucha angustia porque pues hay gente desaparecida, no se han dado los nombres de las gentes, los muertos pues difícilmente se podrán identificar, supongo han de estar carbonizados, pero en esta zona, dado que pues es en la parte de la cuenca de Burgos, fíjense ustedes lo que sucede. Puede volar esto horrible, ¿no? Fíjense un poco lo que sucede en un día.
de información. Dice un cuate ahí, es que tú eres pesimista. No, no soy pesimista. Unos individuos organizan, no sé cómo hacen, y salen por la puerta de una prisión, centro de readaptación, cárcel, como quieran llamarle. Imagínense ustedes el caos que habrá para que por la puerta salgan los prisioneros. O para que se organice con 2 autobuses cómodos y con calefacción afuera de la prisión la salida de estos prisioneros a quienes vamos a ayudar. Una. Otra. Se sabe que en un hospital, no me acuerdo, perdón que no les diga, el hecho son los importantes. Hay 2 heridos que surgen de una balacera. Bueno, 2 policías van por ellos y se los llevan. 2. 3. Explota, no sabemos qué, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es el número de víctimas. Siempre se conoce el número de víctimas porque es lo que el pueblo pone. ¿Qué significa el hecho de que por una cárcel salgan, hagan un túnel, organicen una especie de simulacro? ¿Quién sabe qué organizar? A lo mejor le dijeron, señor director, vamos a hacer un simulacro. Y el otro dijo, ¿viene la televisión? Sí, viene la televisión a filmar. Entonces hagan el simulacro y se van todos por la puerta. No más faltaba eso. Pues sí. En otro, un hospital, hay heridos, pero ¿quiénes fueron por ellos? ¿Por qué? ¿Con qué orden? No se sabe. La palabra que yo defino y tengo para estas circunstancias es que es un caos. El caos es un descontrol donde no hay normas, para decir una palabra que a ustedes les gusta, que interactúen de una manera ordenada. La única manera ordenada que tiene nuestro sistema, que no gobierno, el sistema, lo único que sabe es que converge hacia un punto común. Ese punto común se convierte en un faro que da luz, no que ilumina, la luz de la información, es decir, todo el mundo quiere que se hable de él en la información, independientemente de que tenga razón, de que tenga la verdad, de que tenga la justicia. Lo único de que se trata es de llenar un espacio televisivo en detrimento de la honradez, de la verdad, de lo que sea. Díganme ustedes si tengo un punto de vista pesimista o conforme a la verdad. Intuyo que atrás de cada uno de los hechos lamentabilísimos, terribles, tristes y muchas veces perversos de nuestra vida cotidiana, están atrás de todo eso varios elementos que surgen porque hay un caldo de cultivo que podemos llamarle, así de buenas a primeras vamos a llamarle una corrupción generalizada. Corrupción no en el sentido de una mordida, sino de que el tejido se descompone. Nosotros encontramos en Veracruz que el cuerpo del señor obispo Guízar y Valencia estaba incorrupto. Quizás será por el arsénico que le dieron a tomar, es otro asunto. Pero el cuerpo del obispo estaba incorrupto y soy un testigo presencial. ¿Cómo incorrupto? Sí, las células de su cuerpo no entraron en descomposición. Véanlo ustedes en el país. Si se van los presos a la hora que quieren, a mediodía y con 2 autobuses afuera. Si 2 heridos que deben estar o cuidándose porque son víctimas
o preservados porque son delincuentes, y X policía va por ellos y se los lleva del hospital, y si explota de buenas a primeras todo el mecanismo que debe estar ordenado, cuidado, vigilado, es porque no hay la atención debida a que esas células del tejido social no se descompongan, pero se descomponen. Una de las causas fundamentales es la ineficacia, la impreparación, el me importa madrismo en el líquido profundo y en la ciénaga llena de lodo de la corrupción. Y lo único que queda es una declaración de que la estamos haciendo muy bien. Y si hay una voz disidente que dice no es cierto, mole, le caen a palos. ¿Qué sucede? Eso sucedió ayer. Ah, sí, a un muchacho... Por eso, son los hechos de un día. Es lo que está aconteciendo en un día. Es la primera plana o la segunda o la tercera de un periódico hipotético, que no de los noticieros, que son espacios publicitarios al servicio del patrocinador, del postor o del concesionario, para decirlo en una palabra. Pero así, por lo menos, digo, habrá que decirlo nuevamente. Tienen que conocer quien vaya a gobernar, el que sea, hacer un balance, hacer un estado de cosas del país, que alguien, que un grupo, que un conglomerado, no de gente interesada. Yo tengo la seguridad que si hago una encuesta y digo, ¿le parece a usted que los diputados hagan un examen de cómo está la situación en el país para que se tomen? No, sácate, pues, los diputados, ¿qué van a decir? Usted oye las disquisiciones que hay de los diputados y cada uno que llega da una serie de adjetivos calificativos y asaltan lo que ustedes llaman generalmente en su léxico normal, corriente y descriptivo, su rollo, cuya finalidad no es en absoluto ni decir la verdad, ni decir su punto de vista, ni manifestar lo que piensa, ni mucho menos arreglar la situación. Porque la situación en México no les preocupa en cuanto su situación sea bonacible, es decir, tenga bonanza. A mí lo que se me hace increíble, señor Saldaña, es que no se piensa en los seres que están alrededor de estas tragedias, tanto la lucha contra el narcotráfico. Mire, acá en Reynosa los familiares andan peregrinando en los hospitales a ver si encuentran a sus familiares. Se han ido hasta hospitales de Galveston, Texas, para ver si por ahí está uno de sus parientes. Se han publicado de los 47 lesionados. Lo que estás mencionando, mi querida Mona Lisa. Una cosa desesperante, de total insensibilidad, pero eso sí, salen a decir que lamentan y pagan desplegados, pero ¿qué les cuesta reunir a toda la gente que familiares de los que estaban registrados? Miren, hasta aquí vamos, etcétera. No, la gente afuera en el portón esperando, peregrinando en los hospitales. Bueno, ¿de qué se trata México? Te voy a decir de lo que se trata. Se trata de lo siguiente: un hombre de la política, un hombre del poder, sea el poder político en esencia, o el poder de las armas, o el poder de la influencia, o el poder, iba a decir prestigio, pero el prestigio no cuenta aquí. Aquí se cuenta las amistades, las armas, el puesto que se tenga. Un hombre de poder tiene su jerarquía de valores. ¿Qué es lo importante para un hombre de la política, de la empresa, de las comunicaciones, los grandes concesionarios, que nunca dicen los concesionarios, pero es un núcleo perfectamente establecido
que tiene mucho poder. El poder de la información, el poder de la comunicación, el poder del dinero, el poder de la influencia. Tiene mucha influencia. Todo este grupo oligárquico, búscame oligárquico, me parece que quiere decir de unos pocos, ¿no? Ese poder significa que tienen sus valores. El primer valor, desde luego, es su bienestar personal, su vida. Inmediatamente después, cómo cultivan, cómo tienen, cómo abonan, cómo acrecientan su poder en el área que sea. Sí, oligarquía es una forma de gobierno según la cual el poder es ejercido por un reducido grupo de personas. Eso es, un reducido grupo de personas tiene el poder. En este poder están los bancos, los pinos, están las televisoras, están los empresarios, están algunos sindicatos, algunos dije, están los funcionarios, están los gobernadores, están los diputados, los senadores. Esa oligarquía tiene su jerarquía de valores. Todo para hablar de lo que tú dijiste. Señor, ¿dónde está mi muerto? ¿Dónde está mi difunto? ¿Vive? ¿Muere? Espérese, dirígese, en fin, usted no cuenta. Entre los valores de esta gente que tiene el poder, uno de los poderes es gobernar, no el único. Me faltó, perdón, la iglesia, es su poder. Es decir, los poderes tienen su jerarquía, es decir, uno es más importante que otro más importante y otro es muy importante, o al revés, para arriba, ¿verdad? Mejor. Entre esos valores de la gente que nos gobierna no está usted, no estamos nosotros, no están los ciudadanos. La ciudadanía no es un valor para el hombre de poder. Para los hombres que dirigen un país como el nuestro, traducido al lenguaje común y doméstico, es no les importamos. Es decir, el ciudadano no alcanza, no pinta para ustedes. El ciudadano es lo de menos. El policía, que lo ve de reojo así, y que contesta por expletivos, ese gruñido zoológico, sísmico, no, de simio, ¿verdad? No sé cómo se puede decir. Simiológico, así. Indica lo que le han enseñado. No es su culpa y no me burlo de él. Él lo ha aprendido. Entonces, nosotros tenemos que esperar, rogarle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe, o ver de qué manera quien tenga en sus manos la dirección de este país sepa que existimos, que tampoco nos juegue por carambola. Es decir, qué bueno que sucedió esto porque entonces meto al ejército aquí. Entonces que todas las cosas, qué bueno que se cayó esto porque aquí entonces ahora voy a hacer un parque y se lo voy a dar a mi compadre. Y ya los muertos están. No, y mire, normalmente hablando de estas tragedias, el mantenimiento de Pemex está tan descuidado, señor Saldaña. Mire, de los que pues sabemos, 4 eran trabajadores de Pemex y los demás eran de 4 empresas contratistas. Estaban en un trabajo de mantenimiento. ¿Cómo puedes dar mantenimiento a equipos que no conoces? Por ¿verdad? Eso, pero a la base de todo eso, no es que no, digo, el hecho de meterse, pero que los señales está bien, la falta de mantenimiento, pero si descubrieron fallas de mantenimiento, aún en los aviones del gobierno,
no hace ni, ¿qué sería? Unos 6 o 8 meses. Cuando murió el secretario de Seguridad, ¿no? Sí, cuando todo eso hubo, se descubrió que había trinquetes en eso. Ahora un gobierno que no puede ver por sí mismo para limpiar el asunto, es que no les importa, no les interesa. Tenemos que rejerarquizar, que darle nuevamente la jerarquía a los valores en México. Mientras eso no se haga, perdónenme, no es que sea pesimista, carajo. Lo que pasa es que lo estamos viendo. Mientras no se tenga el verdadero concepto de lo que significa un ciudadano y se haga lo conducente para preservar su vida del ciudadano, no podrá avanzar este país en su totalidad. ¿De qué caramba sirve que me digan, no hombre, qué bruto, México tiene 140 mil millones de dólares de reserva? Ah, sí, no fue sabotaje, no, fue un accidente, pues a mí de qué me sirven. Por eso, si por un lado te dicen tiene 140 mil millones de reserva y por el otro lado la deuda de los estados de la República es de 404 mil millones de pesos, oye, ¿cómo le hacemos? Y la deuda del país desde que entró Calderón aumentó 165%, pues. Entonces tenemos algo que en realidad a mí me preocupa, cuánto debo. Y entonces si hago cuenta de lo que debe la familia, el miembro A de mi familia, el otro componente de mi familia y el otro componente de mi familia, vamos a pensar que si se suma todo da 500. 500 con quién sabe cuántos ceros. ¿Con qué cara voy a decirle a todo el mundo, fíjate que nunca hemos estado tan bien por lo que tenemos? Sí, pero una falta que me digas lo que debes. Porque a lo mejor sales como las gallinas, poniendo. Si los estados deben 404 mil, si la deuda que tú dices se aumentó, y si debo poner algunas otras minucias, y luego hay que comprar el avión, es otra cosa que también hay que pagarla, ¿no? Bueno, lo que sea. Aunque tenga yo 150 mil millones de no sé qué, si debo tanto, réstale, súmale o quítale para ver en realidad cómo estamos y verás cómo no hay lugar tanto para el optimismo. Porque de qué le sirve también, ahora también hay otra. Si la mitad de la familia está pobre, si un 50% de la gente ha aumentado su pobreza, no puedo ser optimista, por más que yo quiera. La realidad organiza es que no los cuentan, es que no les importa. Pues si no les importa a quienes estaban en una planta que explotó. Una planta no explotó. Otros señores no les importa que cumplan su pena. Otros, por decírmelo, acordarme nomás lo de ayer, están heridos, están en un hospital del gobierno y van por ellos y se los llevan. Eso significa que hay una situación caótica. Si eres tan amable, Mona Lisa, busca la palabra caos, que utilizo mucho y luego ni yo mismo sé exactamente lo que significa, aunque sí sé. Es un estado de confusión y desorden en el que se hallaba. Perdón. Fíjate que se corta mucho la mugre esta, llámale como le llames. Es una cuestión mía de voz. Es un estado de confusión y desorden en que se halla la materia hasta el momento de la creación del cosmos. Es una confusión o desorden, eso es caos. Caos. Es un estado de confusión y desorden donde podríamos agregar un poquito, se ha roto la obediencia a las normas, es decir, las normas han dejado de tener vigencia. Sí. Y los valores están tergiversados, hechos bolas.
Entonces, saben, por ejemplo, hay un valor que es la comunicación, hay otro valor que es la vida de los ciudadanos. Pero cuando todo está tergiversado y tiene más valor la comunicación que la vida de los ciudadanos, estamos ante un estado televisivo de lo cual me vale madre que se muera fulano de tal, siempre y cuando yo pueda salir en la televisión a decir que le he hecho muy bien. Esa es la tergiversación de los valores, y un país así da como resultante el caos. En algunas circunstancias, algunos de los muy improvisados y lambiscones evaluadores de la realidad comunicativa de México dicen con mucha satisfacción: ¿y qué, vamos a hacer un estado de censura? Es que le llaman censura al principio fundamental de prohibir lo que hace daño. Oye, qué bruto, en mi casa me imponen la censura, mano. Yo me largo de mi casa, diría el joven. ¿Por qué te largas? No me dejan fumar marihuana ni tomarme mis pastillas de crack. Levantarme tarde y me quieren imponer normas. Puta, son unos censores terribles. El viejo con sus ideas terribles y la mamá católica. Imagínate yo, joven, a mí no me van a censurar, yo me largo. Yo les armo una huelga, no sé qué hago, pero yo me largo. Y yo eso lo he escuchado. En uno de los programas vino un pobre alcohólico total argumentando eso. Soy grande ya, tengo 28 años. Y mi mamá y mi papá, ok, me divorcié, vivo con ellos. Ok, ¿cuál es la bronca? Pero como si fuera yo un niño, me prohíben tomar. Se enojan porque tomo. Eso es lo que está diciendo los y las críticas de la televisión. Ahora quieren imponer censura. Ay. ¡Qué brutos, mano! ¿Están en contra de la libertad? ¡Qué bruto la censura! No quieren que haya censura. Pero eso no es censura. Se llama educación. Y ellos, mañosísimamente, como suelen ser los locutores y las locutoras, cambian una actitud que es educacional y le llaman censura. Y lo voy a decir tan simple como que ayer, ya verían lo que es vivir bajo un régimen de censura de las comunicaciones. No, si aquí hay censura, obviamente. Tengo un programa de radio, en un programa que me dicen, oye, ¿cuándo regresas al radio? Pues no, y asumo mi posición. Y no va a haber uno solo que me acaban de decir, lo vamos a invitar a un programa ayer. Ay, don Jorge, ¿qué cree? Digo, no te preocupes, es lo de siempre. No me van a dejar que diga yo lo que pienso en un medio de comunicación patrocinado y mercantil. No voy a decir groserías. Simplemente voy a decir cosas que no les conviene escuchar. Uh-huh. Y el patrón no le va a gustar. Entonces, dicen, no sé si era un caballero, creo que sí, que no me acuerdo si era un joven o una joven, que hablaba de que la posibilidad de que se volviese la censura. Ayer estaba yo viendo la televisión. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Zapping? ¿Qué es sí. Eso? Que anda cambiando usted de canales para encontrar algo bueno. Bueno, estaba yo no más por morboso, nada más por ¿cómo se llama eso? Masoquista. Y veo una telenovela en la cual un caballero muy bien puesto le dice a un anciano, parece que era una telenovela en la cual se trataba de tráfico de drogas, no con actores americanos, era telenovela. Hay una diferencia muy grande entre reflejar una sala, un comedor, una cocina clase media alta, como la de cualquiera de nosotros y la de esta casa, y uno se identifica y se siente dentro, y ver a un anciano temblando, y llega uno menos viejo con una pistola y dice, siempre lo he respetado, que puede ser el vecino, don Pedro, que puede ser mi tío, que puede ser
mi yerno, que puede ser fulano, y tienen un problema por el tráfico de drogas. Y le retaca 10 tiros a 1 metro. Bueno, eso debemos de enseñárselo a las 8 de la noche a nuestros hijos, el arte de matar. Después de un diálogo de 2 personas, usted me falló, usted no, pero no te conviene matarme porque tus enemigos no, porque no, pero usted ha fallado y yo siempre lo y tal, hacen su discusión, el asesino encuentra la justificación y fríamente ante la cámara le retaca 10 tiros. Bueno, si yo estoy del departamento de educación, yo no quiero que mi nieto, en mi caso, que mi hijo esté viendo eso todo el tiempo y tome contacto familiar con la muerte, en vez de poder escuchar toda una gama extraordinaria de posibilidades de información, de distracción, de diversión, primero que no lesione y luego que le sea de utilidad. No hay problema. Hay muchas cosas que divierten y enseñan, que divierten y ennoblecen, o que divierten simplemente sin perjudicar. ¿Quitar eso es censura? No, quitar eso es educación. Y debe haber un sistema para que los medios eduquen. Educar no es hacer lo que vi, no me acuerdo, creo que era el 22. Y ahora en nuestra sesión deportiva, porque el deporte forma parte de la cultura, obvio. Ay, bueno, hay tantos canales de deporte. Sí, pero el deporte, no la promoción mercantil del deporte. Y ahora, como una aportación cultural de Canal 22, dice, vamos a darles a ustedes los resultados de la copa que se celebra tal, o del encuentro Copa Coca-Cola. No, Coca-Cola y deporte son antípodas o antinomio, son antítesis. Es decir, es imposible pensar en una, ¿cómo se llama eso? Agua que hace mal, golosina, en algo que te ilustra, en un alimento chatarra y deporte. Está como, por ejemplo, si en la época que había cigarros Raleigh, si limpie sus pulmones con cigarros Raleigh. No, ni madre, no puede ser. Es decir, no haga deporte con Coca-Cola, porque la Coca-Cola y el deporte es antitético, antinomia, antípoda, antítesis, antitético, así debo decir. No van. Por eso, claro que las comentaristas o les comentaristas o los evaluadores de la televisión o les evaluadores de la televisión dicen no, que no haya censura. No es censura, es educación, reeducación y darle a todo. Eso no existe. Y eso, en el hipotético caso de que hubiese un gobierno que lo pudiese hacer, que no creo, tendría que ser examinado. Tendría que ser examinado para no llamarle censura a lo que simplemente puede ser educación. Primero. Y luego para poner la educación al servicio de la ciudadanía. De poner la televisión al servicio de la ciudadanía. ¿Cuántas cosas se podrían haber evitado en México? ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado si la televisión hubiese tomado en mano, en vez de la manufactura de un gobierno, la manufactura de la educación y de la cultura? Es decir, por ejemplo, yo voy a ser empleado, si yo quiero llegar pronto, autoevaluarme, reevaluarme, decir o karma, o hago la karma, o lo que tú gustes y mandes, para triunfar en los negocios. Como dice el locutor de hoy en la mañana,
The name of the game is productividad. ¿Qué coño va a ser? Dice Rocha. El nombre del juego. Así me enseñaron a mí. Cuando comenzaba en la televisión vinieron unos asesores norteamericanos para decirnos cómo debíamos vender en la televisión. Bueno, yo siempre he sido un mal vendedor. Entonces decían, bueno, primero escoge un deporte que practiquen los hombres de dinero, o sea, golf. El judo se va a poner de moda. Te das cuenta que hace 40, 50 años el judo se va a poner de moda, el golf, el deporte o el tenis. Y estos deportes particularmente, porque en los deportes de esta naturaleza van adultos, los adultos tienen dinero, y cierras y firmas el negocio o firmas el auspicio del programa o los anuncios, siempre que vayas al tenis, siempre que vayas al golf o al judo, llévate una tarjeta de contratos, porque se aprovechan y ya en el restaurante, en el café, después del baño y eso, firman tan alegres, tan contentos. Entonces hay que unir al deporte. Y entonces decía, the name of the game is money. El nombre del juego es el dinero. Les estoy hablando a ustedes de 1955, no, 56, 57. Sigue siendo. Es decir, desde siempre estas generaciones han aprendido que the name of the game is money. Y ahora me lo dice Rocha, the name of the game es productividad. Es lo mismo. Bueno, será explotación, ¿no? ¿Es qué? Explotar al trabajador. Por eso, lo único que es la ley federal, a propósito de la ley federal del trabajo, es una ley que tiene como meta la consolidación de la personalidad ya de por sí fuerte de la patronal. Se dan uno cuenta. Yo, por ejemplo, decían, no, que ahora va a haber con esta ley no va a haber sindicalizados, y que yo tengo más de 50 años de ser un trabajador eventual, porque obviamente son profundamente inteligentes. Si el poder es un producto de la inteligencia, no digo que de una inteligencia fraterna, afectuosa, evangélica, producto de una inteligencia. Ahora comprendo perfectamente por qué nunca he firmado un contrato de trabajo. No sé lo que es. Esta empresa contrata al señor Saldaña como su trabajador y lo va a meter al Seguro Social y a darle toda la protección que le da. Ni madre. Digo, nunca. Y los sindicatos están de acuerdo porque son sindicatos corruptos. Claro. Y cuando me corren después de 10 o 20 años, ni las gracias. Y cuando voy y me acerco a las autoridades, ay, ya se le pasó a usted, tenía 90 días, pero usted me dijo que viniera yo hoy. Pues no hicimos la cuenta, pero no tiene usted nada que perseguir ni nada que pedir. Y para que uno una vez, Radio Fámula me corrieron muy gacho, como todos, luego pues los demandé y tuve que ir a la junta, que me daba una vergüenza estar demandando ahí con el patrón. Oye, le digo, pero que no te da vergüenza. No, ni mucho menos, no vamos a pelearla. Ay, pues te voy a pagar algo, ¿no? Oye, pero pues si quieres ahí la dejamos, mano. Y me da mucha pena que así de cuates. No, ahí está el abogado, ahí sí. Y ya. Y se llega a un arreglo y listo, ¿no? Se hace un arreglo, un convenio total así. Pero de mala leche, y además un convenio así, leonino, nomás, vaya, para ellos preservar, o le pagué muy poco, eso no es una gran satisfacción. Y también el hecho de decir, no voy a rehacer mi vida, ni a hacer inversiones, ni a poner un emporio con la mugre que me dieron, ni mucho menos en esa ocasión. En las otras no me han dado nada.
Cuando se tiene un prestigio, señor Saldaña, también si usted demanda, pues ya queda como casi boletinado, ¿sabes qué? No contrates a porque yo estoy boletinado, por eso no me dan en ningún lugar trabajo. Ya te digo, ayer mismo me dijeron, ya estaba un programa para hacer en un canal, y bueno, le digo, no se preocupe, señorita, porque se apenó. Digo, yo conozco perfectamente, al momento de saber todo esto, máximo en un canal de carácter gubernamental, no hay mucho. Ayer, por ejemplo, me acuerdo yo, hay unas estaciones que se llaman IMER, que no oigo porque están perdidas ahí, pero entre ellas hay una muy valiosa, que es la XCB, que es canal libre latinoamericano. En aquella época, no me acuerdo muy bien, Suami de Samuam debe saber muy bien de esto. En esa estación, en el XCB, a ver en qué capítulo es XCB, creo que está en el 930 o algo así. XEB grande, en 930 kilociclos. Yo trabajé ahí, estaba en esa. No hay otra estación, la puede usted escuchar, si tuviese fuerza la podría escuchar en Cuernavaca, en Puebla, la Grande de México, pero cuáles son sus kilohertz o cómo se llama. Se puede oír en toda Latinoamérica. Por eso es muy valiosa. Y la tienen olvidada porque obviamente no conviene que haya una estación que se oiga así de todo. Entonces alguien, yo no me acuerdo de quién era, le debían dinero, mucho dinero al gobierno, mucha lana. Entonces yo le dije a Margarita, mire Margarita, ¿cuánto? 1220 AM. Le digo, mire Margarita López Portillo, ese concesionario le debe mucho dinero al gobierno, pídale la XCB, es decir, que les pague con la XCB. Qué lindo. Al pagarle con la XCB, tiene usted, yo me llevaba mucho con Margarita, era hermana del presidente, les paga con XCB y XCB se convierte en La Voz de México, que antes había una estación de onda corta que se oía en muchos lugares, pero siempre con la tendencia de hacer publicidad, porque ellos no conciben un radio que no sea publicitario. El gobierno, nuestros gobiernos siempre ven micrófono y publicidad, siempre asocian, no educación, publicidad. Entonces, así sucedió, pero creo que no solo alcanzó para la XCB, sino para 3 o 4 estaciones más. Ya nunca me ocupé, ni supe, ni nada. Alguna vez intenté trabajar ahí, me hicieron las mismas jaladas de siempre, de que mandé un piloto, el comité de evaluación, y la madre, no, pues es que no quiero. Pero yo me acuerdo mucho que había esas estaciones, son estaciones del gobierno de México, obviamente desaprovechadas en todo, lo puedo aseverar, y nada más. Entonces esos son algunos de los comentarios. Y dime otra cosa que tengamos que tratar, por favor. Pues mire, hablando de estas deudas y estas cosas, ¿no? Yo estaba viendo que van a tener 3,000 trabajadores trabajo durante 2 años, gracias a Pemex, pero déjenme le cuento. ¿En dónde? Esta nota la estoy viendo en un portal, El Mundo de España. Informan que Pemex va a construir en Galicia 2 hoteles flotantes por 300 millones de euros. Fíjese, Pemex invirtiendo, y claro, esto va a ser en Galicia. El delegado de Pemex Internacional, José Manuel Carrera, firmó con el presidente de la Junta de Galicia y el consejero, en Santiago de Compostela, un acuerdo para la construcción de 2 hoteles flotantes que va a permitir que los astilleros de Ferrol y Barreras, que por cierto llevaban 5 años sin construir un barco, pero gracias al financiamiento de 380 millones de dólares, pues van a poderle dar trabajo a 3,000 gentes durante unos 30 meses aproximadamente. ¿Cómo la ve? Son barcos que van a tener capacidad para 600 ocupantes cada uno, y Pemex decide invertir en unos astilleros que llevaban 5 años sin construir para que les hagan estos 2 barcos. Bueno, ahí están
como le dicen en las redes sociales, los gastos pendejos, ¿no? Acá hay un desempleo terrible, los astilleros mexicanos están en ruinas y Pemex se va a invertir en España, en un astillero que dijeras, bueno, son los mejores y todo. No, llevan 5 años sin construir un barco. No dudo que sean buenos, pero pues creo que acá hacen falta esos empleos, ¿no? Qué barbaridad. En Galicia. Voy a informarme, no he leído, pero resulta interesante. Desde luego que muchas de estas cosas, no sé de esta no lo sé y lo digo, pero a nuestros gobiernos les parece muy importante tener jerarquía internacional. Yo me acuerdo cuando Pedro Ramírez Vázquez, por ejemplo, cuando la ICA de Bernardo Quintana construían fuera de México, complacía mucho a los gobiernos de México. Bueno, las inversiones de Ebrard, de Carlos, fuera de México, obviamente que son muy bienvenidas y aplaudidas por el gobierno, porque le dan mucho prestigio a la siempre sedienta personalidad publicitaria de nuestro gobierno. Nuestro gobierno siempre está a la búsqueda y sediento de que se hable de él bien. Bueno, una cosa es que empresas privadas decidan no dar trabajos en México, sino en otro país, y otro que Pemex, con dinero de los mexicanos. No, pero nadie puede hablar de que Pemex sea de los mexicanos en la actualidad. Pues no, esa era una tesis, una idea, una filosofía cardenista, eso, y de Cárdenas papá. ¿Me entiendes? En la actualidad ya sabemos que the name of the game is money. Pues sí, pero por un lado estamos viendo que hay 2 explosiones, una en la refinería de Madero, en Tampico, Tamaulipas, y otra explosión acá entre Reynosa y Monterrey, problemas de mantenimiento. Mire, es sabido aquí, corre a sotoboche, que esos contratos de mantenimiento le dan 10% al sindicato para que no proteste. Y se lo mira, y de veras ponen, en lugar de materia de tubos nuevos, por ejemplo, ponen tubos viejos. Pero mira, es mi querida Mona Lisa, te voy a decir una cosa. Nosotros examinamos no quiero que lo tomes mal, pero cuando tú dices le dan 10% a fulano de tal, y ahorita me acuerdo de a mí que me ha tocado tener en mis manos un cheque por 100 millones de dólares, 100 millones de pesos, cuando la lana valía 100 millones de pesos, era una suma inconmensurable. Y no voy a decir más, pero entonces tenía yo muchas relaciones en todos los ámbitos del poder, y alguien me dice, fíjate lo que acabamos de recibir para nuestro sindicato. Tampoco he dicho qué sindicato, así que ustedes pueden pensar el que quieran. Ay, señor. Dice, ¿te dieron lana? ¿O qué? Sí. Ah, pues te felicito, te voy a invitar a comer. Órale, vamos a comer a un buen lugar. Yo pensé que le habían regalado 100,000 pesos, 200,000 pesos. Dice, mira, al abrir el portafolio, aquí está el cheque que nos dieron, con esto vamos a hacer. Y ya me dijo todas las cosas que iban a hacer para beneficio de los trabajadores. Nunca les he dicho quién, ni se los voy a decir. Y entonces enseñó el cheque y lo tomó en mis manos, 100 millones de pesos. Bueno, dicho lo anterior, el asunto está aquí, en que para nosotros lo que importa no es la narración del hecho, porque nosotros no somos la televisión mercantil. La televisión mercantil diría, fulano de tal a las 10:35 en el restaurante de la Ciudad de México, tal, número tal, en la mesa número 4 llegó un mesero y se dio cuenta de que fulano de tal había recibido tanto de dinero. No. Eso hay un montonal de locutores que lo hacen, o que lo podrían hacer. Creo que nosotros, nuestra misión, o la que yo me he arrogado, es el hecho de decir, ¿qué significa eso? Significa de una manera
psicológica, psicoanalíticamente, de una manera histórica, que nosotros tenemos que tiene prioridad el hecho de que, por ejemplo, el dinero per se, por sí mismo, la publicidad sea un valor la publicidad de México vale más que el honor y que la honradez. Está como cuando los carros se desarmaban y la publicidad estribaba en hacer una publicidad para contrarrestar los carros mal armados, y sacaron la publicidad de los bien armados cuando los pinches carros se desbarataban. Es exactamente el gobierno, o el modus governandi, que no debas decir así, sino el modus operandi, eso sí debo decir, del poder en México es publicitario. Es para vender, no para convencer. Ujú. Es decir, no estamos convencidos de que tengamos, a pesar de lo que digan en Twitter, que me digan pinche viejo pesimista, no estamos convencidos de que vivamos en el óptimo país del mundo. Y lo que nos digan, perdonen. Más mentiras dicen, más aumenta nuestro desprecio. ¿Puedo decirlo? Oye, si alguien, estoy fehacientemente, me está diciendo una mentira, inconscientemente puede ser de que como le tengo miedo me quedo callado, pero cada mentira que me dice por dentro yo le miento o le retacho o le forwardeo un resentimiento. Por eso es tan peligroso que la mentira publicitaria en México sea un valor. Se busca a un locutor y le dice al locutor: oye, mano, fíjate que está la cosa de la refregada en mi estado, ¿no quieres venir a desayunar al estado? Yo he ido. ¿No quieres venir para contrarrestar la matazón que hubo en tal? Me voy a desayunar contigo y ahí tú sacas que voy a inaugurar no sé qué, o sacas que tal cosa voy a hacer tal cosa, y entonces se gobierna a base de golpes publicitarios. Así es. Y la costa de la fregada. No, y por otro lado, pues también quería comentar que ayer le otorgaron a López Obrador la medalla Emilio Krieger. Se la otorgaron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Emilio Krieger es el nombre del abogado y jurista fundador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y fue destacado defensor de los derechos sociales. Esta medalla se la otorgaron por primera vez a Carmen Merino, a Yolanda Higareda, también se la entregaron a Digno Ochoa in memoriam. Qué bien. También pues se le entregó a Rosario Ibarra con su asociación Eureka, que pues tanto ha trabajado para encontrar es la única Rosario a la que se le ha entregado, ¿verdad? A la única que se le está bien, era nomás información personal. Sí, y ¿cómo se llama el abogado? ¿Emilio qué? Emilio Krieger. Krieger. Él fue el fundador de la ANAD, Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y ahí, bueno, pues, a propósito de Andrés Manuel, quisiera yo comentar algo acerca del lanzamiento personal de Marcelo Ebrard. Creo que faltó consideración, faltó una evaluación, pero voy a decir por qué. No el hecho de que pretenda ser presidente, sino el hecho de que los medios de comunicación parecería que anunciaron el inicio de la campaña. Y eso me parece que no está convenientemente madurado. El pueblo de México acaba de pasar por una turbulenta tempestad electoral
donde fueron muchísimas las fallas que hubo en todos los sectores, en los partidos, en el dinero, en la publicidad, en los locutores, desde luego, en la radio, en la televisión, en los intereses de la radio, en los intereses de la televisión, en los concesionarios, en los intereses de la prensa. Se lesionaron cientos de principios, inclusive el de la libertad de expresión. Yo fui expulsado porque alguien felicitó a Andrés Manuel. Es decir, se hizo toda clase de tropelías. Vaya, un manoteadero de yeguas no hubiese sido tan turbulento como esta elección. Las terribles acusaciones de fraude que tuvieron repercusión internacional, el nacimiento del 132, lo que dijeron en el extranjero, todo eso hace que fue un periodo que debemos resarcir, solucionar, echarle maquillaje, olvidar, iba yo a decir, pero en todo caso quedamos lesionados. México es un país noble, México es un país digno, quiero decir, constituido con una nobleza verdaderamente evangélica. Y ahora le toca a Peña Nieto. En la Patria es primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconnorona.org, la revoltosa dfblogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com. En Frida Guerrera, Blogspot MX, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, desde Red Puente Sur hacia Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones allá, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay salimos al aire y mandamos un saludo a sus auditorios en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en la red de 7 radios de Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, en Radio SFM Nueva Helvecia Colonia, en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM en Radio Gualcho en Tegucigalpa, en España en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones en donde estamos, señor Saldaña. Le recordamos al auditorio que pueden comunicarse con el señor Saldaña a su Twitter, @SaldanaJorge, y que pues también pueden escucharnos en su móvil, entrando a la web de Radio La Nueva República. En la barra de la derecha están los iconos dependiendo de la plataforma que usen, y los audios y los videos de este programa están disponibles a partir de las 12 del día en la web de Radio La Nueva República, por si algún día no llegan a tiempo a escucharnos en vivo. Pues es todo, señor Saldaña. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Bueno, por primero debo decirte que recibí una amable carta de... La tragedia fue controlada en 2 horas. Los bomberos de Pemex pues son gente muy, muy capacitada. Vinieron también bomberos de Mission, Texas, los de Hidalgo y los de McAllen no llegaron, pero se pudo detener la conflagración. Hay mucha angustia porque pues hay gente desaparecida, no se han dado los nombres de las gentes, los muertos pues difícilmente se podrán identificar, supongo han de estar carbonizados, pero en esta zona, dado que pues es en la parte de la cuenca de Burgos, fíjense ustedes lo que sucede. Puede volar esto horrible, ¿no? Fíjense un poco lo que sucede en un día de información. Dice un cuate ahí, es que tú eres pesimista. No soy pesimista. Unos individuos organizan, no sé cómo hacen, y salen por la puerta
de una prisión, centro de readaptación, cárcel, como quieran llamarle. Imagínense ustedes el caos que habrá para que por la puerta salgan los prisioneros, o para que se organice con 2 autobuses cómodos y con calefacción afuera de la prisión la salida de estos prisioneros a quienes vamos a ayudar. Una. Otra, se sabe que en un hospital, no me acuerdo, perdón que no les diga, el hecho son los importantes. Hay 2 heridos que surgen de una balacera. Bueno, 2 policías van por ellos y se los llevan. 2. 3. Explota, no sabemos qué, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es el número de víctimas. Siempre se conoce el número de víctimas porque es lo que el pueblo pone. ¿Qué significa el hecho de que por una cárcel salgan, hagan un túnel, organicen una especie de simulacro? ¿Quién sabe qué organizaron? A lo mejor le dijeron, señor director, vamos a hacer un simulacro. Y el otro dijo, ¿viene la televisión? Sí, viene la televisión a filmar. Entonces hagan el simulacro y se van todos por la puerta. No más faltaba eso. Pues sí. En otro, un hospital, hay heridos, pero ¿quiénes fueron por ellos? ¿Por qué? ¿Con qué orden? No se sabe. La palabra que yo defino y tengo para estas circunstancias es que es un caos. El caos es un descontrol donde no hay normas, para decir una palabra que a ustedes les gusta, que interactúen de una manera ordenada. La única manera ordenada que tiene nuestro sistema, que no gobierno, el sistema, lo único que sabe es que converge hacia un punto común. Ese punto común se convierte en un faro que da luz, no que ilumina, la luz de la información, es decir, todo el mundo quiere que se hable de él en la información, independientemente de que tenga razón, de que tenga la verdad, de que tenga la justicia. Lo único de que se trata es de llenar un espacio televisivo en detrimento de la honradez, de la verdad, de lo que sea. Díganme ustedes si tengo un punto de vista pesimista o conforme a la verdad. Intuyo que atrás de cada uno de los hechos lamentabilísimos, terribles, tristes y muchas veces perversos de nuestra vida cotidiana, Víctor Hernández, me parece que se llama, de Baja California, que tiene su portal, muy gentilmente, muy amablemente, me dice que está comenzando y que cuánto le cobramos. ¿Cómo te vamos a cobrar, compañero? Te agradecemos muchísimo que te adhieras o que seas un eslabón más, o no sé cómo se diga, que te cuelgues, o pon el adjetivo que quieras, de esos adjetivos modernos que hay para que formes parte de nuestra unión, cadena, amistad, fraternidad, como sea. Y entonces, Víctor, tú dispones, se agrega a los muy recientes de Jalapa, del señor Bachet, me parece su apellida, a los de Chiapas, a quien saludo con mucho gusto, a todos los de Sudamérica, muchas gracias. Eso sí, ustedes no son, ¿cómo diría yo? No son cadenas nuestras, son de ustedes. Si ustedes gentilmente piensan que lo que decimos aquí puede ser de utilidad, ustedes disponen, Bueno, dicho lo anterior, ¿qué me decías que estaba muy importante para que tratáramos esta alegre y luminosa mañana en el Distrito Federal? Adelante. Acá una alegre y luminosa mañana, pero ensombrecida por una explosión que hubo en una planta que está en el kilómetro 19, Reynosa, Monterrey, una planta de Pemex,
hasta donde sabemos pues hay 29 muertos, 40 y tantos heridos, 7 desaparecidos, y bueno, fue una cosa verdaderamente impresionante, señor Saldaña. Es el segundo siniestro muy grave que ocurre en instalaciones de Pemex en Tamaulipas, y pues estuvo tan fuerte que una persona salió disparada a 200 metros. Está atrás de todo eso, están atrás de todo eso varios elementos que surgen porque hay un caldo de cultivo que podemos llamarle, así de buenas a primeras, vamos a llamarle una corrupción generalizada. Corrupción no en el sentido de una mordida, sino de que el tejido se descompone. Nosotros encontramos en Veracruz que el cuerpo del señor obispo Guízar Valencia estaba incorrupto. Quizás será por el arsénico que le dieron a tomar, es otro asunto. Pero el cuerpo del obispo estaba incorrupto y soy un testigo presencial. ¿Cómo incorrupto? Sí, las células de su cuerpo no entraron en descomposición. Véanlo ustedes en el país. Si se van los presos a la hora que quieren, a mediodía, y con 2 autobuses afuera. Si 2 heridos que deben estar o cuidándose porque son víctimas o preservados porque son delincuentes, y X policía va por ellos y se los lleva del hospital, y si explota de buenas a primeras todo el mecanismo que debe estar ordenado, cuidado, vigilado, es porque no hay la atención debida a que esas células del tejido social no se descompongan, pero se descomponen. Una de las causas fundamentales es la ineficacia, la impreparación, el me importa madrismo en el líquido profundo y en la ciénaga llena de lodo de la corrupción.